Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. Donald Trump pidió al Congreso de Estados Unidos extender la declaratoria de emergencia nacional por situación en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ratificó este jueves 5 de marzo su apoyo y total respaldo a los venezolanos y le pidió al Congreso de los Estados Unidos extender la declaratoria de emergencia nacional por la grave crisis humanitaria en Venezuela. El mandatario estadounidense envió la comunicación apoyándose en la Orden Ejecutiva 136.926, la cual fue firmada el 8 de marzo del 2015. Trump mostró su deseo de que dicha orden continúe hasta que logremos la libertad de Venezuela. La situación en Venezuela continúa representando una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. Ha decidido mantener declaratoria de emergencia nacional con respecto a Venezuela. Esa decisión de Donald Trump, el aliado más importante del presidente Juan Guaidó, es determinante para poder disponer del apoyo del Congreso y también de los recursos a la hora de tomar decisiones relevantes con respecto a Venezuela. El 8 de marzo del 2015 el presidente emitió la orden ejecutiva 13.692, declarando emergencia nacional con respecto a la situación de Venezuela, basada en la erosión del gobierno de Venezuela, en la garantía de derechos humanos, en la persecución a los opositores políticos, en la restricción de libertad de prensa, en el uso de la violencia, en violación y abuso de derechos humanos, en respuesta a las protestas antigubernamentales, en los arrestos y en las detenciones arbitrarias de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbada de corrupción gubernamental significativa. El 24 de agosto del 2017 se emitió la orden ejecutiva 13.808, para tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional que fue declarada en la orden ejecutiva 13.692 para abordar esos abusos graves de derechos humanos y de libertades fundamentales. La profundización de la crisis humanitaria en Venezuela, el establecimiento de una asamblea constituyente ilegítima que usurpó el poder de la Asamblea Nacional elegida democráticamente y otras ramas del gobierno de Venezuela, corrupción pública rampante y la continua represión y persecución y violencia hacia la oposición política. El 19 de marzo del 2018 emití la orden ejecutiva 13.827 para tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13.692 y para abordar las acciones tomadas por el régimen de Maduro para tratar de eludir las sanciones de los Estados Unidos mediante la emisión de una moneda digital en un proceso que la Asamblea Nacional elegida democráticamente por Venezuela ha denunciado como ilegal. El 21 de mayo del 2018 emití una orden ejecutiva 13.835 para tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13.692 con el fin de abordar las acciones del régimen de Maduro, incluida la mala gestión económica endémica y la corrupción pública a expensas del pueblo venezolano y su prosperidad y represión de la oposición política, intentando socavar el orden democrático, celebrando elecciones anticipadas que no fueron ni libres ni justas y la profundización de la crisis humanitaria y de salud pública en Venezuela. El 1 de noviembre del 2018 emití la orden ejecutiva 13.850 con el fin de tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13.692 con el propósito de abordar acciones del régimen de Maduro y las personas asociadas para saquear las riquezas venezolanas para sus propios fines corruptos, de degradar la infraestructura y el entorno natural de Venezuela mediante la mala gestión económica y las prácticas industriales y las mineras confiscatorias y catalizar una crisis migratoria regional al descuidar las necesidades básicas del pueblo venezolano. El 25 de enero del 2019 emití la orden ejecutiva 13.857 para tomar medidas adicionales con respecto a la orden emitida 13.692
con el fin de abordar acciones de personas afiliadas al régimen legítimo de Maduro, incluidas en violaciones de derechos humanos, los abusos en respuesta a la lucha contra Maduro, protestas, arrestos arbitrarios, detención de manifestantes anti-Maduro, restricción de la libertad de prensa, hostigamiento a opositores políticos, continuos intentos de socavar al presidente interino de Venezuela, socavar la Asamblea Nacional, la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano, y de evitar que el presidente interino y la Asamblea Nacional ejerzan autoridad legítima en Venezuela. El 5 de agosto del 2019 emití la orden ejecutiva 13.884 que impuso un bloqueo económico total al gobierno de Venezuela con respecto a la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13.692 por sus continuos abusos contra los derechos humanos, incluyendo arresto y detenciones arbitrarias o ilegales de ciudadanos venezolanos, la interferencia con la libertad de expresión, incluso por los miembros de los medios de comunicación, y los intentos continuos de socavar el ejercicio de autoridad legítima del presidente interino de Venezuela y de la Asamblea Nacional de Venezuela en Venezuela. Las circunstancias descritas en la orden ejecutiva 13.692 y las órdenes ejecutivas posteriores emitidas con respecto a Venezuela no han mejorado, y estas circunstancias en Venezuela continúan planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de los Estados Unidos. Por lo tanto, de acuerdo con la sección 202D de la Ley Nacional de Emergencias, continuó durante el primer año la emergencia nacional declarada en la orden ejecutiva 13.692. Esa fue la aprobación el día de ayer, lo que significa que para Nicolás Maduro la cosa se le puede salir de las manos. ¿Por qué? Porque esta orden ejecutiva 13.692 es la que prácticamente puede autorizar una intervención militar en cualquier momento, y eso es lo que tiene a Nicolás Maduro molesto. Bueno, Nicolás, arréchate más, pero pronto te van a venir a buscar. Hasta aquí la información. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Si no me sigues en mi cuenta de Noticias Internacionales, en la descripción te dejo un enlace. Ve rapidito, busca el enlace. Te espero en mi otro canal. Un abrazo, rompecostillas. 1000 bendiciones.